Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí en este lugar y transmitiendo para la bendición de toda su iglesia y de todos los que nos escuchan, pero sobre todo para el aprendizaje de la bendita palabra de Dios. Pues hoy estudiaremos en nuestro manual de nuestra escuela bíblica dominical. Hoy es tiempo de aprender y es tiempo de seguir reflexionando en la palabra de Dios de manera que aprendamos. Porque la Biblia dice, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hoy estamos en la lección número 11 de nuestra escuela bíblica dominical. En nuestro manual, ¿verdad? Por favor, le doy tiempo para que vaya y busque su manual, ¿verdad? Correspondiente a el módulo breve resumen de las principales doctrinas de la Biblia. Y le doy tiempo para que vaya y todos juntos, con el manual que tenemos, ¿verdad?, podamos ir aprendiendo del Señor, de su bendita palabra, y esto nos sirva de orientación para vivir conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, pues en esta lección 11, que es nuestra página 23 de nuestro manual, el título es La misión del creyente. La misión del creyente. Amén. Comienza nuestra lección diciendo la responsabilidad y el privilegio de todo creyente es ser vamos a ver qué dice Hechos 1:8 e Isaías 43, versículos 10 y 11. Vamos a ver primero Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Isaías 43, del 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Si nos damos cuenta, en este pasaje la palabra principal es ser un testigo del Señor, ¿verdad? No un testigo de Jehová, un testigo de nuestro Señor Jesucristo. Pues en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y mereceréis testigos, primeramente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, hermanos, la responsabilidad y el privilegio de todo creyente es ser un testigo. Póngale por allí, todos, testigo o testimonio también puede ser la palabra que podamos utilizar. Ser un testigo de las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras y del Evangelio de Jesucristo por medio del testimonio de nuestras palabras y de nuestra vida. La primera cosa que encontramos en este primer punto es que Dios quiere que nosotros seamos testigos, es decir, demos testimonio de las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Hay testigos oculares, pero también hay testigos de vivencia y hay testigos que lo son de la palabra de Dios por el conocimiento adquirido, ¿verdad? Todos los que hemos recibido a Cristo somos testigos de vivencia, pues sabemos que Cristo vive y vive en nosotros. Y otros somos testigos, ¿verdad?, de lo que hemos visto en la palabra de Dios, de lo que hemos entendido y de lo que predicamos. Por tanto, la responsabilidad, pero también el privilegio que tenemos es ser testigos, un testimonio de las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras y del Evangelio de Jesucristo por medio de nuestras palabras y de nuestra vida, pues
tenemos que dar testimonio de que Cristo vive en nosotros, y cuando Cristo vive en nosotros nuestra vida cambia, y eso es una bendición, ¿verdad? Pero también somos testigos porque por medio de nuestra boca predicamos las verdades de Dios, la salvación de Dios a toda criatura. Así que dentro de la misión del creyente, que es nuestra lección, la primera cosa es ser testigos del Señor. Número 2, ¿a quiénes debe ser proclamado el Evangelio? Vamos a verlo, lo dice la Biblia en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, dice, y predicad el Evangelio a toda criatura. Obviamente sabemos que un bebé no va a entender el Evangelio, y a lo mejor un niño tampoco lo entenderá, pero aquel que tenga entendimiento debemos predicarle. A mí me predicaron a Cristo cuando tenía 8 años, y lo entendí, y recibí al Señor en mi corazón, porque anhelaba, deseaba que Dios tomara el control de mi vida. Pero me explicaron muy claramente que no era el bautismo el que me salvaba, sino era Cristo en mi corazón, habitando en mi vida, el que me daba la vida eterna. Y por ello fui hecho un hijo de Dios, tal y como lo dice la palabra. No fui hecho cristiano por tradición, fui hecho cristiano por las verdades que emanan de la palabra de Dios. Luego, ya hecho más grande, yo mismo iría a esas verdades y yo mismo las escudriñaría, y yo hoy mismo las predico, porque entiendo que las verdades, que la diferencia entre tradición y la verdad de Dios es que uno puede darse cuenta por uno mismo a través de la bendita palabra de Dios de que el Señor dice todas estas cosas, mientras que la tradición son cosas que uno oye y las toma por costumbre, pero nunca se cerciora de que aquello es la verdad. Entonces, número 2, ¿a quiénes debe ser proclamado el Evangelio? A toda criatura, ¿verdad? Escriba usted allí también, igual que yo, a toda criatura. Amén. Luego encontramos, número 3, ¿cuáles son las buenas noticias que tenemos? Vamos a ver en nuestra Biblia, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Entonces encontramos en este texto de la palabra del Señor que nosotros tenemos buenas noticias que transmitir, ¿verdad? El Evangelio que os he predicado, dice San Pablo, en el cual también perseveráis, si retenéis, y hay que perseverar para retener la palabra que el Señor nos ha predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pero los versículos que nos dicen precisamente la buena nueva que estamos recibiendo es el versículo 3 y 4. Le rogaría nuevamente a nuestro hermano que nos repitiera el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuáles son especialmente las buenas noticias que tenemos que predicar? Y claro, alguien dirá, esa no es una buena noticia. Claro que es una buena noticia si uno entiende el objetivo. La número 1, anótelo allí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 1, póngalo por allí. Cristo murió por nuestros pecados.
Y voy a rogar nuevamente a nuestro hermano que nos lea el versículo 4, porque este habla de la segunda noticia que tenemos que proclamar. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. La segunda es que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Así que la segunda es que resucitó. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Ahora, las buenas nuevas que predicamos son las buenas nuevas de Jesucristo. Así que cuando hablemos del evangelio siempre debemos decir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese evangelio, la primera cosa que debemos decir es, primero, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó en la tumba? No. La segunda noticia importante es que resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que debemos anotar en nuestro punto 3 de nuestra lección 11. Así que dentro de la misión del creyente estamos aprendiendo que debemos ser testigos del Señor. Número 2, debemos proclamar al Señor, ¿qué cosa? El evangelio de la salvación, las verdades eternas de la palabra del Señor. Pero lo debemos de hacer, ¿de qué manera? Bueno, estas verdades en primer lugar, en las que corresponde a la misión del creyente, es decir, del evangelio de Jesucristo, es, número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, y número 2, que Cristo nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Amén. Ahora vamos al punto número 4. Nuestro mensaje a un mundo perdido y moribundo no es Cristo nuestro Maestro o Cristo nuestro ejemplo, porque podríamos estar predicando y diciendo, no, lo que predicamos es que Cristo es el gran filósofo, Cristo es el gran maestro, Cristo es la luz que ilumina al mundo. En el caso de Buda, ¿verdad? Se le llama Gautama Buda, que quiere decir el iluminado. Nosotros no hablamos del iluminado. En el caso de Confucio, se dice en la historia que Confucio andaba con una vela en la oscuridad de la noche en su tiempo buscando a un hombre. Nosotros no estamos buscando a un hombre, estamos buscando a aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel que siendo Dios se hizo hombre para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. La Biblia lo declara así, Jesucristo hombre. De manera entonces que nosotros no predicamos a Cristo como maestro, aunque es el gran maestro. Y no predicamos a Cristo como nuestro ejemplo, aunque es nuestro mayor ejemplo. Predicamos a Cristo como nuestro Salvador de nuestros pecados y como aquel que llevó a cabo esta salvación a través de la muerte por nuestros pecados y la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces, nosotros ¿cómo predicamos a Cristo? Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. San Pablo dice, me propuse no saber otra cosa. Hay gente que inventa evangelios. Yo les llamo pseudoevangelios. Hay gente que inventa evangelios y que dice muchas cosas. Estamos preocupados por cuántos vamos a quedar en la tierra, los 144,000 sellados. No, otros están más preocupados por las filosofías que emanaban de las verdades de Cristo. Pero nosotros, dice el apóstol, solo me propuse una cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. Vamos a volver a escuchar este texto nuevamente para que nos quede bien claro. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ok? Ninguna cosa era importante para San Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué predicamos? A Cristo, y póngale allí, crucificado. Número 5, verdadero o falso. Todo creyente es un embajador de Cristo. Antes de esto, déjeme explicarle qué cosa es un embajador, ¿verdad? Todas las naciones tienen embajadores, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacen estos embajadores? Bueno, lo que llevan a cabo
es llevar la representación de su país ante otra nación. Pero no solamente eso, sino promover también a su país en la nación extranjera donde está. Y no solamente esto, sino también ayudar a todos aquellos que son del país de origen del embajador para que reciban toda clase de apoyos y de trámites que puedan apoyarles para llevar y realizar cosas en ese país. En este caso, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, pero ¿embajadores de qué? Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así, y no dice la Biblia que podemos ser, sino que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y luego dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y aquí viene el punto que tenemos que desarrollar como embajadores. Y dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La gente podrá decir, pero yo no tengo nada contra Dios, ¿verdad? Es más, yo creo en Dios. Yo trato de hacer el bien. Sí, pero una cosa es lo que nosotros podamos decir y otra cosa es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice en su palabra es que todos somos pecadores. Que se rompió la unidad que había cuando el hombre pecó. Que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, para reconciliarlos con Cristo necesitamos volver a Cristo. ¿Y cómo volvemos a Cristo? A través del Evangelio de la salvación. Entonces, dentro de nuestra misión, amados hermanos, es ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Pero la principal razón de nuestra labor como embajadores es predicar la reconciliación de Dios con el hombre. De manera entonces que nosotros tenemos que decirle a las personas que les es necesario reconciliarse con Dios. Y por eso es que dice, os rogamos, entiendan, por favor. Tenemos que decir a las personas, reconcíliate con Dios. Y más en este tiempo que estamos viviendo. Es un momento muy importante, creo, para toda persona en su corazón, en su ser. Entender que le es necesario reconciliarse con Dios, volverse a Dios. Porque no sabemos si mañana viviremos, pero no importa si mañana morimos o mañana vivimos o mañana, lo que importa es que entendamos que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos decirle al mundo, reconcíliense con Dios. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que yo veo, y no es un juicio, es solamente una reflexión que hago. Estados Unidos está recibiendo ahorita la carga más grande de este problema. Y me quedo pensando que también Estados Unidos en un tiempo recibió la mayor bendición de Dios, de su palabra. Y fue hecho embajador de Cristo. Un hombre fue usado por Dios, Billy Graham, y ese hombre fue por todo el mundo predicando a Cristo. Billy Graham vivió hasta casi 100 años y toda su vida la dedicó a predicar el Evangelio de Cristo. Hay un video que se llama El embajador de Cristo, el embajador a las naciones. Pero no solamente Billy Graham, sino que en esa nación se levantaron muchos misioneros y muchos predicadores para predicar a Cristo y muchas iglesias. Pero hoy vemos con tristeza que se ha perdido en Estados Unidos el valor del cristianismo, la búsqueda verdadera, el temor a Dios. Y lo digo porque he visto recientes encuestas donde hay muy pobre fe de parte de la gente. Se hacen clubes sociales y muchas cosas, pero no se busca verdaderamente al Señor
a través de su palabra. No digo que todos, pero digo que esta nación, que era una luz que alumbraba potente, fue desvaneciendo su luz hasta perder aquello que en un tiempo tuvo y que alumbraba a todas las naciones. Por tanto, nosotros también debemos entender que somos embajadores del Señor. Y la pregunta es, ¿verdadero o falso? ¿Todo creyente es embajador de Cristo? Póngale allí, verdadero. Pero como lo decía hace un momento, le podemos poner verdadero, porque así lo es cuando nos convertimos en creyentes del Señor. Pero ¿lo es en nuestra vida? ¿Realmente estamos predicando al Señor? ¿Somos realmente embajadores en los hechos? ¿Verdad? Muchos políticos han puesto, hablarán los hechos. Y bueno, yo creo que también nosotros tenemos que entender en la realidad, en estos tiempos, si realmente somos embajadores del Señor, si estamos predicando. Aprovechemos el celular, aprovechemos el hablar a personas y seguirles predicando, mandarle estas transmisiones, ¿verdad? O darles el link de nuestras redes sociales que aparecerán en la pantalla, ¿verdad? Y a través de ello ser verdaderos embajadores de Cristo. No dejar de predicar a Cristo, no dejar de manifestar las verdades de Dios. San Pablo lo decía así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Número 6, verdadero o falso. Muchas personas piensan que el mensaje del Evangelio es locura. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 1:18 y luego vamos a ver el capítulo 2, verso 14. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mucha gente piensa que lo que estamos haciendo es que estamos locos. ¿Por qué lo piensan? Bueno, porque no creen que Dios es real. Porque no han leído la palabra de Dios. Hay una anécdota que habla de una viejita que llegó un predicador y le dijo, señora, ¿me permite hablarle de la palabra de Dios? Y la viejita le dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y el predicador le dijo, disculpe, ¿usted tiene Biblia? Y la viejita molesta, ¿verdad? Le dijo, claro, ¿cómo no voy a tener Biblia? Permítame usted. Y fue la viejita allá y buscando, finalmente la viejita trajo su Biblia y dijo, aquí está mi Biblia. El predicador le dijo, muy bien, ábrala en Juan 3:16. La viejita abrió su Biblia y cuando la abrió dijo, mis lentes, tenía 3 años que tenía perdido estos lentes y no los encontraba. Bueno, por lo menos la viejita tenía 3 años sin leer la palabra de Dios, pero hay quien nunca lee las Escrituras porque no las entiende. Por eso les es locura. Les es locura porque han creído que la ciencia tiene toda la verdad, pero la ciencia ha fallado en muchas cosas. No digo que la ciencia esté mal, digo que ha fallado en muchas cosas. Y también digo que las verdades relevantes que la ciencia ha traído se han encontrado en la palabra de Dios. De manera que, número 6, muchas personas piensan que el mensaje del Evangelio es locura. Sí, que estamos perdiendo el tiempo, que las prácticas que hacemos, no sé a quién están adorando. Mira, levantan las manos, aplauden, hacen conciertos de alabanza y de adoración. ¿Quién sabe a quién adoran? Pero es que la Biblia dice que nosotros adoraremos a Dios
al Padre en espíritu y en verdad. Entonces póngale allí, muchas personas piensan que el mensaje del Evangelio es locura. Sí, verdadero, muchas personas piensan así. Número 7, Dios quiere que tengamos preparada. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3:15 y luego vamos a ver Colosenses 4:6. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, una de las palabras, razón de la esperanza que tenemos. A todo aquel que nos demande, ¿no? Habrá gente que se acerque y mucha gente se ha acercado así y ha preguntado, ¿pero qué es lo que predicas? Dice la Biblia que en una ocasión el apóstol San Pablo llegó a Atenas y se acercaron los de los epicúreos, los filósofos, porque ellos deseaban escuchar todo y decían, ahora dinos qué nueva cosa es que nos traes, porque ellos todo lo que querían escuchar era algo nuevo, dice la Biblia. Y él les habló del Evangelio de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a poder nosotros tener una defensa de nuestra fe? Y no solamente cuando nos las demanden, sino a veces estamos platicando y alguien habla mal del cristianismo, de Cristo, y nosotros nos quedamos callados porque no tenemos el conocimiento de las palabras de Dios para dar los razonamientos del por qué somos cristianos. Y eso no debería de pasar, y no debería de pasar si la palabra de Dios morara en abundancia en nuestros corazones y estudiáramos la Biblia. Por eso tenemos la escuela bíblica dominical, y por eso es que no queremos dejar de seguir estudiando la palabra de Dios a través de ella. Pero, ¿qué debemos tener preparado? Vamos a ver Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. ¿Ok? Entonces dice, nuestra palabra debe estar siempre preparada, sazonada con sal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, número uno, que estemos claros de lo que estamos diciendo. Y número dos, bueno, que cuando lo hablemos, hay gente que cuando da su testimonio dice, no, pues yo un día estaba perdido y ahora el Señor, pero no se ve la alegría y el gozo que le da de haber recibido a Cristo. Y no se trata de fingir, se trata de creerlo, de vivirlo. Yo estoy contento, yo me alegro. Y en medio de estos tiempos me alegro. Sea lo que el Señor quiera hacer, lo que está haciendo, me alegra porque los tiempos de Dios ya están con nosotros y porque el Señor viene pronto. Y cuando el Señor venga pronto, Él restaurará todas las cosas. El apóstol Juan, cuando recibió las revelaciones del Señor Jesucristo, dijo en el último versículo de la Biblia, dijo estas palabras que les voy a recordar. Dijo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dijo él. Sí, ven, Señor Jesús. Y todos nosotros deberíamos decir, sí, amén, gloria a Dios. Ven, Señor Jesús. Porque esta es nuestra esperanza, como predicábamos el domingo. Esta es nuestra esperanza. Vivimos para que el Señor nos lleve al reino de los cielos. Nuestra herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que nos está reservada en los cielos. De manera entonces que Dios quiere que tengamos preparada una defensa, póngale allí. También podría poner una explicación clara, también podría ponerlo allí. También podría poner una respuesta contundente para todo hombre. ¿Vives de tal manera que provocas preguntas? Hermano, es que realmente el cristiano provoca preguntas. Recuerdo que en los primeros, ahorita pues
Muchos hermanos tienen la Biblia en sus celulares y yo insisto, está bien, ténganla en sus celulares, pero también tengan la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. En los primeros tiempos, cuando la palabra de Dios, cuando yo empecé a ser cristiano y yo andaba con la Biblia, la gente la primera pregunta que hacía es, oye, ¿por qué llevas la Biblia para acá? Yo recuerdo que cuando fui a la universidad, cuando estuve estudiando, lo primero que me preguntaban es, oye, ¿qué es eso? Todo el mundo sabía que era la Biblia, pero todos me daban la oportunidad de poder hablar la palabra de Dios, porque yo daba una razón. Los cristianos llevaban la Biblia. Hoy los cristianos ya no salen con su Biblia, salen con su celular. Entonces ya se perdió esta oportunidad de que nos pidan razón del por qué hacemos estas cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, pero también nuestra vida, cuando nosotros vamos a algún lugar, compramos algo y nos devuelven dinero de más y regresamos y decimos, miren, usted nos dio dinero de más, se queda pensando la persona, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Hay gente también que nos escucha cantando alabanzas y va hasta nuestra casa y nos dice, oiga, usted es cristiano. Cuando la gente tiene necesidad, vendrá a nosotros. Nosotros como hijos de Dios provocamos esto, pero a veces también el Espíritu de Dios hablará a nosotros y nos dirá, mira, ve, mira, haz. Tocará nuestros corazones para que hablemos la palabra de Dios y no debemos tener temor, sino debemos tener una clara razón y explicación de nuestra fe. ¿Se acuerdan cuando estaba Felipe? El Señor le habló a Felipe por el Espíritu Santo y le dijo, apresúrate, júntate a ese carro. Y aquel hombre venía leyendo las Escrituras, pero no entendía. Y Felipe le pidió parar el carro y se subió y le preguntó a aquel etíope, pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y comenzando desde esa escritura dice que le anunció el evangelio del Señor. Y ese hombre creyó y luego se bautizó. Así que Felipe llevó a cabo la misión del creyente, que es precisamente nuestra lección que estamos dando. Entonces nosotros tenemos que hacer esto de igual manera, pero tenemos que tener claro que en cualquier momento y a cualquier persona podemos presentar esta defensa. Y nos preguntarán, y si no nos preguntan, nosotros podemos comenzar la conversación con cualquier persona y luego derivar esa conversación hacia la salvación, hacia la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces que la pregunta es, ¿vives de tal manera que provocas preguntas? O, disculpe la palabra que voy a decir, hermanitos, o nadie nos pela. Cuando nuestras hermanitas se visten con un vestido hermoso y con un peinado, provoca las miradas de muchos hombres, ¿verdad? Cuando alguien trae un carro, último modelo y limpiecito, provoca las miradas de la gente. Nosotros también, por nuestra vida santa en el Señor y por nuestra manera de proceder, educada y de testimonio, de alegría y de gozo, y porque tenemos una actitud de fe, debemos provocar preguntas entre la gente. De hecho, en este tiempo en que nos vamos a seguir reuniendo todos los domingos, espero todas las familias, todos los domingos a las 10 de la mañana, sin perder de vista que en Romanos capítulo 12, verso 1 dice la palabra del Señor, que rindamos al Señor nuestro culto racional y que no dejemos de congregarnos, y como no podemos congregarnos en nuestra casa cada domingo, debemos hacerlo y debemos alabar al Señor y debemos seguir adorando al Señor. Obviamente gente que nos encontremos dirá y escuchará las alabanzas y escuchará y dirá, oiga, ¿ustedes por qué siguen haciendo esto? Pero en este tiempo la gente se acercará más al Señor y el Señor salvará a mucha gente. ¿Sabe? Quiero decirle algo, hermano. Hoy no tengo el conteo oficial de cuántas muertes han sucedido en el mundo. Pero mucha gente me pregunta, ¿y todos esos que se mueren se van al infierno? Y yo digo, los que creen en Cristo no, o los que han creído en Cristo no. ¿Y los otros? Y siempre digo, no lo sé. Y
Me preguntan, ¿por qué no lo sabes? Y les digo, porque pasa como aquel hombre que estaba en la cruz. En el último momento, cuando la gente siente de cerca la muerte, dice, Señor, perdóname, porque he vivido equivocadamente, porque no he hecho caso a tu voluntad. Y entonces se arrepiente. Y dice la palabra del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que lo único que hace falta es fe. Hacemos la oración de fe para ayudar a las personas, pero solo es necesario que una persona diga, Señor Jesucristo, te ruego que me perdones, porque viví mi vida, pero ahora que he de partir te pido que me salves. Y la gente lo sabe y se arrepiente. Por eso cuando me preguntan, ¿cuánta gente de la que está muriendo se está yendo al infierno? Yo digo, no lo sé, pero tengo la firme convicción de que las mayorías se están arrepintiendo y que están creyendo en el Señor y que están escapando del infierno. Porque es Dios el que está haciendo todas estas cosas. ¿Cómo un Dios tan malo puede hacer estas cosas? ¿Por qué nos manda una pandemia? Porque si no pasaran estas cosas, nadie se arrepiente. Seguiríamos viviendo nuestras vidas como dice que pasaba en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, traficaban, negociaban. Y no hacemos caso. Por eso es necesario que Dios ponga y sucedan estas cosas. De manera que nuestra vida debería suscitar preguntas, nuestros labios deberían dar respuestas y respuestas contundentes, firmes. Número 8 y punto final. ¿Verdadero o falso? Cuando una persona ha sido salva y ha sido bautizada, entonces hemos hecho nuestra labor y hemos terminado nuestra tarea. Vamos a ver Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Comencemos a entender este texto. Muchas veces le he dicho en la iglesia y hoy lo repito. La gran comisión no es predicar el evangelio. La gran comisión es hacer discípulos. Y para hacer discípulos, ¿verdad? Que es la misión del creyente. La misión del creyente y la misión de la iglesia es hacer discípulos. Y entonces para hacer discípulos, la Biblia nos dice, id y haced discípulos. Primero el Señor dice, porque quiero decir esto con la contundencia con que lo dice desde el versículo 18 de la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dijo el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que la misión que nos ha sido dada consiste en 4 pasos. Número 1, primero, predicarle el evangelio a toda criatura. Número 2, que se bautice conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Para añadirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Número 3, ¿verdad? Debemos discipularle, enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Y de las verdades eternas que están en su palabra. Y número 4, conservarlo. Es decir, que se añada al cuerpo de Cristo, que persevere hasta el fin. Así es como crece la iglesia y así es como se cumple este mandamiento. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De manera entonces que la pregunta que nos hace es, ¿verdadero o falso? Cuando una persona ha sido salva y ha sido bautizada, entonces hemos hecho nuestra labor y hemos terminado nuestra tarea. La respuesta es falso. No hemos terminado nuestra tarea. Siempre le digo a los hermanos que una persona
iba en un autobús cristiano y Dios le hizo sentir la necesidad de hablarle a la otra persona que estaba al lado en el autobús. Y lo hizo. Y le predicó el evangelio. Y luego lo llevó a que recibiera a Cristo a través de la oración de fe. Pero esta persona no había entendido todas estas facetas o partes que acabo de decir son la misión de la iglesia y que por ende son la misión del creyente. Así que después de hablarle de Cristo se regocijó. No le dejó un teléfono, no le pidió su teléfono, no le pidió un correo, no le pidió nada. Aquella persona en la mañana se levantó con el deseo de ir a una iglesia y cuando salió de su casa no sabía a qué iglesia ir. Pero mientras caminaba encontró un título en un templo muy hermoso y el título de ese templo era Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces aquella persona entró y dijo, aquí es, seguramente porque aquí dice Iglesia de Jesucristo. Por supuesto es una anécdota. Creemos que el Señor al final de cuentas guiará a las personas, pero es nuestra obligación llevarlos hasta que sean discípulos, enseñarles, terminar la obra y la tarea con ellos. De manera que es falso que cuando una vez que la persona ya se bautizó, pues ya hay por allí dichos. Hay un dicho que dice que cuando uno se casa ya es harina de otro costal. Mis hijos son harina de otro costal. Yo digo, no. Yo digo que el padre ya no puede seguir ejerciendo la autoridad que ejercía cuando su hijo se case. Pero no es harina de otro costal. Somos una familia. Y debemos seguir apoyándonos unos a otros. Yo quisiera pensar que cuando el hijo se va de casa y le dice al padre, no, yo ya soy harina de otro costal, pero cuando tiene necesidad, entonces la harina regresa, ¿no? Y entonces, papá, pues ¿será que me puedas prestar dinero? Y ya la harina regresó, ¿verdad? No, hermanito, entendamos, Dios quiere que todos los creyentes estén en la iglesia local. Todos estamos en la iglesia universal de Cristo, pero tenemos que perseverar en la iglesia donde Dios nos puso. Y por la voluntad del Espíritu Santo allí nos puso Dios en palabra de verdad. Perseveremos en nuestra iglesia para que al regresar regresemos renovados y sigamos testificando y regresemos con muchos otros que ganamos en medio de esta dispersión por estas cosas. Y hagamos la voluntad de Dios y entendamos por qué es que sucedió o están sucediendo todas estas cosas. Finalmente, terminamos nuestra lección y nuestra escuela bíblica dominical afirmando lo siguiente. El establecimiento de iglesias locales es la actividad de Dios entre hombres y mujeres y niños para llevarlos al conocimiento del Señor Jesús como su Salvador y Señor y para unir a los creyentes de acuerdo con la palabra de Dios. En una iglesia local es el lugar donde vive. La iglesia local es la casa, por eso decimos la casa de Dios. Pero no es que Dios se la pasa en el templo, aunque donde están 2 o 3 congregados, el Señor está allí en medio de ellos. Le damos gracias a Dios por poder entender todas estas cosas, hermano. Dice la Biblia que el pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros no podemos ignorar el conocimiento. Yo espero que todos en sus casas estén leyendo la Biblia, orando, estén alabando al Señor, adorando, y no dejemos de hacer la voluntad del Señor. Le damos gracias al Señor por esta lección 11, la misión del creyente, y creo que quedó bastante claro. Nuestra misión es convertirnos en testigos de Cristo, predicar el Evangelio a toda criatura, ser embajadores de las verdades eternas de Dios.
saber presentar una explicación, una defensa de nuestra fe a toda persona y poder saber que estamos inmersos en una iglesia donde Dios nos puso y ser unidos, quitar de nuestra mente y de nuestro corazón toda división y poner en nuestro corazón el amor de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Dios, si tenéis amor los unos para con los otros. Vamos a orar, amados hermanos, y con esto daremos fin a nuestra escuela bíblica dominical de esta noche. Oremos. Padre celestial, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, pero también porque tú dijiste, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no queremos dejar de leer tu palabra, porque hoy la tenemos con nosotros y un día nos pedirás cuenta de que teníamos la palabra de Dios en muchas formas, pero que no la leímos y que no nos convertimos en esas cartas abiertas, leídas y conocidas por todos, que no dimos el testimonio. Queremos hacerlo, queremos ser obedientes y en medio de estos momentos queremos ser una luz que alumbre, como tú lo dijiste, Señor, que vuestra luz alumbre para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias pues, Señor, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, y próximamente seguiremos adelante con estos estudios, estas lecciones de nuestra escuela bíblica dominical. Bendiciones.